Bueno, vamos arrancando entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Varias cosas. En primer lugar, esta es una actividad para nosotras muy importante y de alguna manera como de cierre de un año de militancia. Quienes organizamos esta actividad somos integrantes de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Es una agrupación internacional. Habemos compañeras de varios países de Latinoamérica y también de Europa y de Estados Unidos. Nos sentimos parte de un movimiento internacional. Nos reivindicamos feministas socialistas. Y un poco también el sentido o el objetivo de la presentación de este libro tiene que ver con nuestra identidad ideológica, ¿no? Reivindicarnos feministas socialistas. Por eso quería como abrir brevemente 2 o 3 minutitos para explicar un poquitito por qué decidimos hacer esta actividad, esta presentación del libro. En primer lugar, creemos que este libro, El marxismo y la opresión de las mujeres, de Liz Vogel, contribuye a los grandes debates pasados y presentes que se presentan al interior del movimiento de mujeres a nivel internacional. Por otro lado, creemos en particular porque la discusión sobre el trabajo doméstico o el trabajo reproductivo y su contribución al sistema de explotación capitalista sigue siendo un debate en el movimiento de los feminismos. Y creemos que este libro aporta luz a ese debate desde una mirada de clase y desde el feminismo socialista. Por otro lado, también creemos y seguimos insistiendo en que es necesario seguir describiendo, explicando las múltiples formas o las múltiples maneras en las que el capitalismo aprovecha la opresión de género para maximizar las ganancias. Y también nos sigue pareciendo importante resaltar cómo las luchas de las mujeres pueden contribuir y hasta ser punta de lanza en la lucha por la liberación de la clase trabajadora y de toda la humanidad. O sea, creemos que hay un nexo muy importante y que se relaciona mucho ambas luchas. Por último, también consideramos que el marxismo sigue siendo para nosotras una guía para la acción, que nos brinda una estrategia radical para superar las múltiples opresiones y la dominación de clase que nos impone este sistema capitalista y patriarcal. Y por último, también queríamos, no podemos dejar de hacer mención que en el día de ayer estuvimos presentes en Plaza Libertad, acompañando a las compañeras, a las colegas de Milagros Chamorro, una trabajadora social que cursó aquí, que estudió, que se desarrolló profesionalmente y que no pudo continuar su vida porque el Estado, en sus múltiples aspectos, en el sistema judicial, en el sistema de salud, no solo no la acompañó en su drama, sino que la revictimizó en múltiples circunstancias. Ayer, nos manifestamos, se denunció el
el suicidio femicida, se denunció la omisión y esa demanda que nosotros siempre decimos en el movimiento de mujeres, el Estado es responsable. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar este hecho que nos atraviesa profundamente. Queremos erradicar toda violencia machista y para ello necesitamos cuestionar este sistema profundamente de raíz, y por eso también creemos que este libro puede contribuir en esa tarea. Por otro lado, y ya con esto termino y paso a presentar a las expositoras, vamos a estar distribuyendo una hoja para que ustedes puedan anotarse. Nos interesa saber dónde se enteraron de la actividad. Nos interesa que puedan dejar un contacto para que podamos estar comunicadas. Y también otra de las cosas muy importantes es que este libro nos genera, como nos interpela mucho y nos genera todo un esfuerzo teórico y militante para poder sacarle todo el jugo que se pueda. Entonces queremos hacer grupos de estudio para poder leer, discutir, debatir cada uno de los capítulos, poder desmenuzar, digamos, sus principales conceptos. Así que quien quiera también puede inscribirse para integrar los grupos de estudio. Bueno, sin más, agradezco a las expositoras, a las presentadoras. Vamos a presentar el libro El marxismo y la opresión de las mujeres, de una autora, Liz Vogel, que publicó originalmente el libro en los años 80 y después de muchos años fue traducido al castellano, y hoy tenemos esta edición que se dio en forma colaborativa entre 3 editoriales de Argentina, de Chile y del Estado español. Es una publicación como medio en conjunto. Y bueno, y quien nos acompaña, Lucía Martínez y Paula Varela. Voy a presentar brevemente a cada una de ellas. Primero presento a una y después le presento a otra. En primer lugar, Lucía Martínez. Ella es trabajadora de la educación en todos los niveles, es profesora de Historia de Educación Media, egresada del Instituto Profesores de Artigas, docente e investigadora en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, docente de Historia Moderna en formación docente, y doctoranda en Historia, y es la primera magíster de Historia Política en nuestro país. Autora también de varios libros, entre ellos Tejedoras del Cambio, Mujeres y Feminismos en Uruguay, 1890-1946, acá estamos pasando el chivo. Ni muertas ni palizas, las mujeres se organizan, la construcción de la violencia doméstica como problema político público, un estudio entre 1984 y 1995, y bueno, y otros libros y artículos más. Así que bueno, Lucía, en primer lugar, muchísimas gracias y te damos la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchísimo. Bueno, buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, agradecerte, Karina, por esta invitación, y también a Paula, con quien es un honor estar compartiendo mesa. Y por supuesto con todos ustedes que se han hecho un tiempo para venir hasta acá, y para acercarse y prestar escucha, y espero que también discusión. Yo a Karina la conocí en esta casa de estudios en el marco de un curso que estaba dando sobre una historia posible de los feminismos en Uruguay, y ella entendió que mi mirada desde la historia podía ser útil para presentar esto. Para presentar un libro que un poco ya lo dijo Karina, es un libro de teoría pura y dura. Y yo esto voy a ser muy honesta, ¿no? Porque hacía mucho tiempo, evidentemente, que yo no leía teoría pura y dura, y yo suelo saltearme los prólogos, lo cual no recomiendo, y en este caso no hay que hacerlo. El prólogo de Paula hay que leerlo, porque si no, no se entiende.
Pero eso, ¿no? De ser honesta, que si bien la lectura me resultó muy amena, fue difícil, ¿no? Y realmente el prólogo de Paula allana muchísimo el camino. Presentar además, esto también ya lo traía Karina, yo creo que presentar en este contexto, la universidad pública, este libro en el marco, estamos en el Uruguay, en el marco de una campaña por un balotaje, con ciertas corrientes ideológicas que a veces nos pueden parecer un poco lavadas, ¿no? Creo que convierte este evento no solo en la presentación de un libro, sino en un hecho político en sí mismo, del cual me alegra muchísimo ser partícipe. No voy a repetir cosas que además comparto que ya se han dicho en esta mesa, así que voy a empezar y reitero, por la dificultad que me dio la lectura del libro, yo me traje por primera vez, le comentaba a Paula, escrito lo que voy a decir, no es que voy a leer, pero cada tanto voy a ir mirando porque realmente hay cosas que me parece que merecen ser dichas y no me las quiero perder. Bueno, un poco lo planteaba Karina y probablemente algunos de ustedes la conozcan y otros no, y creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Liz Vogel es una socióloga feminista, historiadora del arte norteamericana y es una teórica marxista y feminista, ¿no? Tiene esa doble identidad. Es reconocida por ser una de las principales fundadoras de la teoría de la reproducción social, está viva y tiene 83 años. Y me parece importante resaltar esto, es decir, Liz Vogel es contemporánea nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque el marxismo y la opresión de las mujeres, que como decía Karina, fue inicialmente publicado en 1983 y reeditado en el 2013 y traducido al español recién en el 2024, lo cual eso ya nos habla de los problemas de traducibilidad que tenemos, ¿no? Sobre todo para la teoría, hizo que esperáramos más de 40 años para poder leer esta obra en español. Por lo que yo felicito y agradezco el esfuerzo que han hecho estas editoriales y el esfuerzo que están haciendo ustedes en presentarlo. Pero les decía, Liz Vogel es una contemporánea nuestra, e insisto con esto porque por mucho tiempo se dijo que este libro había sido escrito adelantado a su tiempo y que por eso había permanecido un poco invisibilizado. Desde la historia déjenme decirles que es imposible estar adelantados al tiempo. No hay nada más propio de nuestro tiempo que justamente estar adelantados a nuestro tiempo porque no existe un solo tiempo. Ni desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y porque además, si Liz Vogel es contemporánea nuestra, el tiempo de Liz Vogel también es este. Esta obra se destaca por introducir un enfoque que aborda la opresión de las mujeres desde el concepto de la reproducción social. Yo soy historiadora, soy docente de historia, venía con una anécdota recién comentando la Paula del trabajo en el secundario, soy docente universitaria y me especializo desde hace unos años, esto está rarísimo, sí, porque ahí, ¿no? Y me especializo desde hace unos años en historia de género y considero desde este lugar que este libro es un aporte fundamental para entender las relaciones de clase, género y capitalismo, y que incluso, aunque tiene algunas limitaciones propias de las que puede presentar un texto que fue escrito hace más de 40 años, también esas limitaciones son una potencia en sí misma para la discusión de los movimientos sociales, para la discusión particularmente que entiendo que debe darse desde los feminismos y para abonar la construcción de una teoría de la acción, que eso me parece fundamental. Este libro surge, que eso un poco lo rescata y lo repone muy bien Paula en su prólogo, ¿no? En un contexto de gran tensión entre el feminismo y el marxismo durante las décadas de 1960, 1970, donde las feministas llamadas de la segunda ola empiezan a denunciar la invisibilización de las opresiones de género dentro de los movimientos de izquierda, que los movimientos de izquierda priorizan la lucha de clases. En ese contexto, donde se realizaron múltiples esfuerzos por integrar el feminismo y el marxismo, se terminó reproduciendo una división conceptual entre capitalismo y patriarcado como sistemas que estaban separados pero interconectados. Liz Vogel hace un esfuerzo que va por encima de ello, que permite, ¿no?, superar este supuesto dualismo desde un enfoque materialista que entiende que la opresión de las mujeres es inherente al modo de producción capitalista.
Es decir, la opresión de las mujeres es una parte constitutiva del capitalismo. Y yo creo que esto es muy fácil linkearlo con lo que comentaba ayer, que pasó ayer, Karina, ¿no? La opresión de las mujeres a veces llega a, digamos, a puntos de crueldad, como la omisión del Estado, que terminan con que una muchacha se quite la vida, ¿no? Y si eso no nos resulta, digamos, la muestra más clara de esa opresión, no sé qué es lo que esperamos ver. El objetivo central de este libro, ¿no? Es demostrar que la opresión de las mujeres en sus múltiples formas no es ni secundaria ni un fenómeno independiente del capitalismo, sino un elemento estructural del proceso de reproducción social. Es decir, en otras palabras, Lisboa lo que está planteando es que para que el sistema capitalista se sostenga, no solo se necesita la reproducción de mercancías y de plusvalía, sino también la reproducción cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo, que es una tarea que históricamente ha recaído en las mujeres. De hecho, el concepto de reproducción social, que es su aporte, su contribución más significativa, ¿no? Y que ha tenido un impacto duradero en la teoría feminista, marxista por supuesto, subraya que esto, ¿no? Que la importancia del trabajo doméstico, de lo que hoy llamamos tarea de cuidados, de la reproducción biológica en el sistema capitalista, aunque son la parte constitutiva del sistema capitalista, aunque estas mujeres no sean reconocidas ni remuneradas por ello, ¿no? Este enfoque, de hecho, permite además otra superación, que es el enfoque economicista de la teoría marxista, ¿no? El enfoque que solo considera la reproducción de bienes y de servicios en la esfera pública. Entonces, desde esta perspectiva, se revela para el análisis contemporáneo en el que las tareas de cuidado y el trabajo doméstico parece que son un punto neurálgico de la discusión de los feminismos. En este país ha sido, vaya si ha sido tema de disputa, y lo es, ¿no? Tuvimos que luchar por una ley integral de cuidados. Los debates actuales en esta crisis de cuidados, la precarización del trabajo de las mujeres, la carga desigual en las labores reproductivas, es decir, encuentran en este texto un marco conceptual y bastante actual, a pesar de que fue escrito hace 40 años, que permite discutir, por ejemplo, en la asamblea del sindicato, cuando nos vienen a primerear con que la lucha de clases está primero que la de género, ¿no? Entonces, podemos mandar a los compañeros a leerlos, o le podemos hacer el esfuerzo, como hemos hecho tantas veces, de traducírselo, ¿no? Yo reitero, el prólogo de Paula para mí es de lectura obligatoria, y entonces no quiero repetir cosas que ella ya dice allí, y además no sé qué es lo que va a decir ahora. Entonces, a mí me gustaría conectar, ¿no? en este sentido con dos ausencias que para mí fueron muy presentes durante la lectura. Yo les decía esto, ¿no? En la discusión en el sindicato sobre qué lucha está primero, evidentemente yo en la primera que pensé que no aparece en el libro, pero que para mí me rompió los ojos porque yo la leía, aunque no era referencia ahí, esta primera ausencia omnipresente, para mí es Rosa Luxemburgo. Especialmente en lo que respecta a la concepción del capitalismo como un sistema dinámico y expansivo que requiere constantemente nuevas formas de reproducción para sostenerse. Vogel no la cita nunca explícitamente a Rosa Luxemburgo como una influencia directa, aunque desde mi perspectiva entiendo que hay conexiones importantísimas entre sus marcos teóricos, particularmente en tres aspectos, ¿no? Entre la crítica al economicismo, la concepción ampliada de la acumulación capitalista y la centralidad de la reproducción social, ¿no? Al igual que Luxemburgo, Vogel, yo les decía recién, rechaza esta visión economicista del marxismo que reduce el análisis al ámbito de la producción de mercancías. De hecho, Rosa Luxemburgo en la acumulación de capital, que es de 1913, es decir, de principios del siglo XX, introduce incluso una perspectiva más amplia para destacar la necesidad que tiene el sistema capitalista de incorporar nuevas esferas externas para seguir funcionando, especialmente a través, claro, en un contexto de imperialismo, ¿no? A través del saqueo de recursos coloniales y de la explotación de territorios no capitalistas.
Vogel sigue una lógica muy similar, ¿no? Porque sostiene que el análisis marxista tradicional no puede limitarse a la producción directa de bienes y servicios, y para ella la reproducción social, es decir, el conjunto de actividades que garantizan la regeneración cotidiana y generacional de la clase trabajadora, como el trabajo doméstico y los cuidados, es una función estructural del capitalismo, aunque no sea reconocida en términos económicos. Entonces, en ese sentido, Vogel lo que hace es ampliar el análisis de las dinámicas capitalistas, tal como Rosa Luxemburgo lo hizo en su momento con la teoría de la acumulación. Destacando esto, ¿no? Que el sistema capitalista requiere de estas esferas invisibilizadas constantemente para poder existir. El vínculo entre acumulación y reproducción permite revalorizar teóricamente la dimensión reproductiva como parte constitutiva del capitalismo. Y también comparten, ¿no?, esta preocupación por la dinámica de la explotación invisibilizada dentro del sistema capitalista. De hecho, Vogel considera que la lucha feminista no puede entenderse al margen del sistema capitalista. Es decir, la opresión de las mujeres, en tanto es constitutiva del proceso de reproducción social, tiene que ser combatida dentro de un proyecto capitalista, anticapitalista, perdón. Es decir, esto también es un debate muy interesante porque, al menos en este país, existen personas que sostienen que se puede ser feminista, liberal y de derecha. Bueno, desde esta perspectiva, el feminismo tiene que ser anticapitalista. Y yo creo que es por esa razón, tal vez sabiéndolo, tal vez no, tal vez sintiéndolo, es que hay varias ramas del feminismo que reivindican que la revolución será feminista o no será. Otro de los cruzamientos, otra de las ausencias que yo veía en este libro, pero que era una ausencia omnipresente, es la de Sheila Ross-Bowden. Sheila Ross-Bowden es una historiadora británica y creo que también personalmente dialoga muchísimo, aunque no en el mismo sentido, ¿no? Porque en esta reposición que hace Paula en el prólogo, que hacía yo recién, ¿no?, Liz Vogel escribe en el 83. Sheila Ross-Bowden es una historiadora británica que escribe un artículo que se llama Lo malo del patriarcado. Lo escribe en el 81, ese artículo se traduce en el 84 y se integra al libro Historia Social y Teoría Socialista. Fíjense, el libro de Liz Vogel, demoramos 40 años, el artículo de Sheila Ross-Bowden se traduce casi que al instante, ¿no? Ross-Bowden en ese artículo, Lo malo del patriarcado, reconoce que las opresiones de género tienen raíces bastante más antiguos que el sistema capitalista, que se encuentran profundamente arraigadas a la cultura, en el lenguaje y en las estructuras familiares. Si bien Sheila Ross-Bowden no ve al patriarcado como un sistema completamente autónomo, sí lo entiende como un sistema que es distinto al sistema capitalista, que no desaparece con el sistema capitalista, sino que el patriarcado se va transformando y adaptando a las nuevas formas que el capitalismo va imponiendo. Entonces, en este sentido, el patriarcado, que es un concepto además que nos está constitutivo y fuerte desde los feminismos, pero que muchas veces nos cuesta tanto definir, para Ross-Bowden es una estructura que es cultural y es simbólica, persistente más allá de lo estrictamente económico. Es decir, el patriarcado es en definitiva una estructura paralela. Ahora, Liz Vogel, al adoptar esta postura más integradora, sostiene que en la etapa capitalista de la opresión de las mujeres no puede separarse de la reproducción social. Y entonces, para Liz Vogel, hablar y seguir sosteniendo que el patriarcado es un sistema independiente del capitalismo es problemático y obtura la comprensión de nuestra realidad social. ¿Por qué? Porque invisibiliza una opresión que está entrelazada con la economía capitalista porque es esencial para el sostén del sistema. Y eso es el trabajo no remunerado, ¿no? Por otra parte, Liz Vogel se enfoca más a la dimensión material de la opresión de género. Para ella la cuestión fundamental es cómo las mujeres, a través del trabajo reproductivo, sostienen la acumulación capitalista. Y esto también es como muy interpelante para las identidades militantes. Queramos o no, estamos sosteniendo el sistema. Es un poco fuerte y poco simpático, pero sí, sepan chiquilinas que claro, yo cuando le leí dije, bueno,
No sé si me costó por la teoría o también me costó por esto, digamos todo, ¿no? Pero también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que este trabajo, que ha envejecido muy bien, ¿no? Que tiene una crítica que es súper necesaria para el marxismo, que nos da herramientas, reitero, para ir a pelear al sindicato, para ir a pelear a la asociación barrial a la que militemos, tiene algunas limitaciones y que son limitaciones propias de su contexto de producción. Entonces, en esto de ser lo más honesta posible, ¿no? Ligol se centra en la estructura de una familia heteronormativa, dentro de un modelo tradicional de familia nuclear. Y entonces este sesgo, hoy por hoy, nos limita el alcance del análisis, ya que deja fuera otras experiencias de reproducción social que ocurren en otro tipo de comunidades, en otro tipo de estructuras familiares, como por ejemplo las familias de la comunidad LGTBIQI+, o en redes de cuidado no biológico. Otro punto, para mí, a señalar, porque lo estamos presentando en Uruguay, que es el sur del sur, podríamos ir un poco más al sur, pero estamos bastante al sur. El enfoque de Liz Vogel es bastante eurocéntrico, ¿no? Yo digo, eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy ya hablamos de la escritura decolonial y qué sé yo. Bueno, Liz Vogel tiene un enfoque eurocéntrico, no aborda con profundidad algunas de las dimensiones que nos podrían hoy, o que están más en boga, ¿no? Que es la articulación entre género, clase y raza, o lo que llamamos la interseccionalidad. Y estas ausencias fueron duramente criticadas, sobre todo por Angela Davis y Silvia Federici, ¿no? Quienes han dedicado gran parte de su trabajo a señalar que las labores reproductivas han recaído sistemáticamente sobre mujeres no blancas. No obstante ello, yo creo que esas mismas limitaciones son una potencia en sí mismo para la discusión. Una discusión que nos tenemos que dar. Yo no sigo viendo, ¿no?, en esta sala mujeres que son fundamentalmente blancas, ¿no? Entonces yo creo que es una discusión que nos tenemos que dar en la universidad, el panel, ¿no? ¿Dónde están esas mujeres? Porque esas mujeres existen y han sostenido la vida y han sostenido seguramente en contra de su voluntad este sistema, ¿no? Entonces, para ir cerrando, volver, ¿no?, con esta idea, con el concepto de reproducción social, que es clave para entender desde esta mirada la opresión de las mujeres, entender que forma parte de eso el trabajo reproductivo, la crianza, las tareas domésticas, los cuidados, en gran medida, yo decía, yo soy docente, en gran medida la educación, que tiene que ver con tanta tarea de cuidado, ¿no?, es una parte fundamental del sistema capitalista. Para los movimientos sociales y en particular, evidentemente, para los feminismos, creo que esta perspectiva implica revalorizar el trabajo de cuidados y denunciar sistemáticamente la invisibilización que tiene los cuidados dentro del sistema económico. Nancy Fraser habla, ¿no?, de las luchas por el reconocimiento y la redistribución, y yo creo que hay que luchar por el reconocimiento y la redistribución de los cuidados, así como las demandas por salario doméstico, políticas públicas que alivien la carga que llevan las mujeres. Todas esas discusiones encuentran un marco recontra sólido para discutir en este libro. También es una obra que permite valorizar y entender la importancia de incluir la perspectiva de género en las agendas, en la discusión de los movimientos sociales, no solo del feminismo, del ecologismo, del anticapitalismo, de la lucha por la justicia social. Entender que incluir la dimensión de género en una discusión política no es hablar de mujeres solamente. Porque las mujeres no solamente reproducimos mujeres, reproducimos varones también. No lo elegimos nosotros, lo eligen los varones, ya lo sabemos eso, ¿verdad? Pero cuando reproducimos vida, estamos reproduciendo una sociedad. Hablar de género no es solamente hablar de mujeres, es hablar de la reproducción de un sistema que recae, por una cuestión biológica, en nosotras
y que evidentemente podemos o no seguir alentando que socialmente sigamos perpetuando esa reproducción, o al menos el no cuestionamiento de esa reproducción. Me parece que también aporta a otros movimientos que están discutiendo la renta básica universal. ¿No? La renta básica universal se apoya a esa discusión que a veces nos parece tan lejana y tan europea y que nada tiene que ver con nosotros, que se apoya justamente también en la carga que tiene todo ese trabajo invisibilizado. Así que bueno, creo que en definitiva, como yo creo que todo buen libro debe ser un artefacto político, ¿no? Yo creo que este libro eso lo cumple con creces, ¿no? Están buenísimas las novelas y qué sé yo, pero me parece que los buenos libros, aunque sean novelas, son artefactos políticos en sí mismos. Y este lo es. Creo que en realidad es una herramienta teórica fundamental y es una herramienta que además impulsó una transformación radical, no solo dentro de las discusiones que se dan en los movimientos sociales, sino dentro de la propia teoría marxista. Y entonces es una obra que en sí misma es profundamente revolucionaria. Te presento. Gracias, Lucía Martínez. Presento a la expositora y prologuista de su versión en castellano del libro, Paula Varela. Ella viene de Argentina, es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Es autora también de varios libros, entre ellos la coordinación del libro La disputa por la dignidad obrera, sindicalismo de base fabril en la zona norte del conurbano bonaerense 2003-2014, y también fue coordinadora de Mujeres Trabajadoras, puente entre la producción y la reproducción, lugar de trabajo y militancia en la nueva ola feminista. Te damos la palabra, ahora sí. Gracias. No, tenés que aprender. Ahí, ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá en Montevideo con ustedes. Agradezco muchísimo el esfuerzo a las compañeras y los compañeros de Daniel Rosas y a ustedes por estar acá, y además me llevo para desasnarme el libro Tejedoras del Cambio de Lucía para aprender un poco de la historia de los feminismos acá en Uruguay. Así que, bueno, falta solamente el chivito y el vino y estamos completos. Bien, yo quisiera, tomando algunas de las cosas, por supuesto, que planteó Lucía, tratar de invitarlas a todas y a todos y a todes a leer el libro, ¿sí? Porque claramente estoy muy de acuerdo con lo que planteó Lucía, de que es un libro que hay que leer, porque permite pensar muchas cosas. Y en primer lugar, creo que es un libro que hay que leer hoy, porque pese a que fue escrito hace 40 años, esto lo digo en el prólogo, gracias, es un libro muy actual, ¿sí? Y esa actualidad tiene que ver con varias cuestiones, algunas del libro y otras cosas que son de nuestra época. Primero, la actualidad tiene que ver con una obviedad, que es la nueva ola feminista a la que nosotras pertenecemos, ¿sí? Que tiene particularidades, y una de ellas es que es muy masiva. Hay unas discusiones enormes sobre las olas feministas, etc. A mí, francamente, les soy sincera, me parecen un poquito endogámicas, pero sí creo que esta masividad del movimiento feminista y de los feminismos a nivel internacional
tiene que ver con que es muy difícil pensar este feminismo del que formamos parte sin pensarlo como parte de los movimientos sociales que emergen al calor de la crisis, ¿sí? De la crisis internacional. Es muy difícil pensarlo por fuera del Black Lives Matter, el movimiento negro y la reavivación del movimiento afrodescendiente en Estados Unidos. Es muy difícil pensarlo sin conexión con el movimiento ecologista. Es muy difícil pensarlo sin conexión con las diversas formas, algunas sindicales, otras territoriales, de protesta por la crisis del trabajo, ¿sí? Entonces, nosotras como movimiento somos parientas de todos esos movimientos porque tenemos un elemento común, que es un capitalismo que se ha vuelto mucho más violento, un capitalismo que se ha vuelto, y nosotras tenemos una particularidad de forma de violencia que la vivimos, ¿sí? Que se ha vuelto más violento con los jóvenes y con las jóvenes, que se ha vuelto más violento con el planeta, que se ha vuelto más violento con otras opresiones, ¿sí? Nosotros somos parte de quienes reaccionaron a esa violencia. Entonces ahí me parece que hay ya un vínculo en nuestra realidad entre movimiento feminista y capitalismo que en este libro es parte de su ADN, ¿sí? Ese vínculo es parte del ADN. Y ese vínculo no necesariamente es parte de los ADN de todos los feminismos. Porque una cosa que tenemos que nosotras poder discutir abiertamente es que hay distintos feminismos. Y en algunos feminismos, el vínculo entre feminismo y capitalismo no está presente, ¿sí? En el feminismo liberal no está presente, por ejemplo. Entonces, en esta mirada sí, y creo que eso nos interpela porque en nuestro movimiento, en el desarrollo real de nuestro movimiento, ese link está hecho. En segundo lugar, porque otro elemento de nuestro movimiento también está en este libro, que es la centralidad que en nuestro movimiento tiene el trabajo que llevamos adelante las mujeres. Esa centralidad adoptó forma de consigna internacional en los paros internacionales feministas o paros internacionales de mujeres, porque fíjense que el movimiento feminista eligió la huelga como forma de articulación internacional. Miren que hay repertorio de protestas, un montón de cosas podríamos haber elegido. No, elegimos la huelga. Azarosamente no. Bajo ningún concepto elegimos la huelga porque la relación entre el movimiento feminista actual y el trabajo es parte del ADN de nuestro movimiento. Entonces salimos a decir, si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras. A ver si pueden. Era la bajada de esa consigna, ¿sí? Si nosotras paramos, se para el mundo. Todas hemos salido a la calle con esas consignas, pero además, todas hemos salido a la calle convencidísimas de que esa consigna tiene un peso de verdad abrumador, tan verdadero es cierto que agota, ¿sí? Entonces, el trabajo, la relación entre el trabajo y el feminismo es parte de nuestro ADN y es parte del ADN de este libro. Entonces, no es solamente que es un libro que se mantiene joven, sino que nuestro movimiento, si me permiten esta metáfora, pide este libro. Nuestro movimiento pide este libro. Yo creo que nuestro movimiento pide este libro. Y voy a señalar una tercera razón, que es que cuando Liz Vogel escribe este libro, en la década del 80, ella en realidad está respondiendo a un debate que sucede en la década del 70, en la que se llamó la segunda ola feminista, que es un debate en donde el feminismo socialista y el feminismo marxista tienen un peso enorme, porque el socialismo y el marxismo tenían un peso enorme en muchísimos movimientos sociales, no solamente en el feminismo, porque tenía un peso enorme en el movimiento estudiantil, porque tenía un peso enorme en el movimiento obrero, porque tenía un peso enorme en forma de partidos políticos, ¿sí? Entonces, ese peso que tenía el feminismo socialista y marxista en la década del 70, no lo encontramos nosotras hoy en nuestro movimiento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un movimiento que naturalmente surge articulado a una crisis del capitalismo, tenemos un movimiento que naturalmente surge articulando la relación entre opresión de género y trabajo,
Y sin embargo, esas discusiones en términos teóricos no son las predominantes. Es decir, necesitamos teoría a lo loco. Necesitamos teoría a lo loco para discutir política a lo loco. Y este libro te da teoría a lo loco para discutir política a lo loco. Y yo creo que eso lo necesitamos, y voy a agregar algo más. Lo necesitamos porque nosotros estamos en un momento de meseta de nuestro movimiento. En algunos sectores o en algunos países, como el mío, en un momento de fuerte ataque hacia el movimiento. No solamente, estamos esperando las horas a ver quién gana en Estados Unidos y le vamos a preguntar al movimiento feminista de Estados Unidos cómo va a venir la cosa, ¿sí? Bien, entonces, nosotras estamos en un momento a nivel internacional de meseta, en algunos sectores de abierto ataque, es decir, que nosotras o nos fortalecemos teórica y políticamente para combatir, o vamos a tener problemas. Entonces, sí, fortalezcámonos teórica y políticamente para combatir. Y este libro creo que ofrece herramientas. ¿Para agarrarlas acríticamente? No, sencillamente para agarrarlas como hay que agarrar todo, críticamente y reflexivamente. Cuando Liz Vogel sale de un debate que... Una cosa que me gusta también de este libro, me gustan muchas cosas, como se van a dar cuenta, es que hay una reivindicación de lo que se llamó el debate sobre el trabajo doméstico, ¿sí? Que es el debate situado en la década del 70 y en la segunda ola feminista, un debate fuertemente anglosajón, con un núcleo duro fuertemente anglosajón, sin lugar a dudas, pero ahora voy a hacer un pie de página sobre ese carácter anglosajón y eurocéntrico. Pero es un debate, el pie de página es que hay una mina que es poco reivindicada, que es una argentina, pero en realidad ya cuando escribe es más cubana que argentina. Estoy hablando de Isabel Larguía, una feminista marxista muy importante, que escribe casi en paralelo a este libro, en realidad escribe casi en paralelo a un artículo que le da muchas ideas a Vogel en 1969, y escribe exactamente lo mismo. ¿Por qué señalo esto? Porque el espíritu de discutir qué papel cumplía el trabajo doméstico en la sociedad capitalista, si bien adopta un carácter anglosajón porque la visibilidad del debate anglosajón es mayor, en realidad estaba en Latinoamérica, estaba en la Cuba por Revolución del 59, es decir, era un debate de quienes, reivindicándose socialistas, reivindicándose anticapitalistas, pensando que este sistema es una porquería, necesitaban mejores herramientas para pensar la opresión de las mujeres en este sistema. ¿Sí? Ese es el marco del debate. Y el debate del trabajo doméstico se hace una pregunta muy difícil de contestar. No se pregunta, che, ¿el trabajo doméstico está relacionado con nuestra opresión? Esa pregunta ya había sido hecha desde los orígenes del movimiento feminista. No es esa la pregunta, porque la respuesta ya había sido respondida y era sí. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el trabajo doméstico y la acumulación de capital? Es una pregunta ultra compleja. La pregunta es, che, ¿cuál es la relación entre el trabajo que hacemos en el hogar y el trabajo que los hombres, y hago estas comillas porque hay mujeres obreras desde el nacimiento del movimiento obrero, que los hombres hacen en la fábrica? Es decir, ¿cuál es la relación entre limpiar, cocinar, cuidar, bañar, bla, 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 y que existan capitalistas que acumulan capital? Bueno, es una pregunta teórica difícil, ¿sí? Y esa fue la discusión del debate sobre el trabajo doméstico. Llegar a la conclusión de que el trabajo de las mujeres es esencial para el capitalismo es a partir de esa pregunta. Y para tratar de responder esa pregunta, Vogel va a hacer una cosa que es original. En vez de ir a los textos de Engels, clásicos para la lectura dentro del marxismo al feminismo, en vez de ir a Rosa Luxemburgo, es decir, en vez de ir a las lecturas clásicas del marxismo que tomaban elementos de la opresión de las mujeres, va al núcleo duro del capital. Y va al Capital de Marx y dice,
vamos a hacer lo siguiente. Si este tipo fue el que más clara y brillantemente captó cómo se produce valor en nuestro sistema, si el tipo entendió cómo es lo que él mismo llamó la morada oculta del capital, con esas metáforas que clavaba Marx de vez en cuando, que son la locura de loco, si el tipo entendió cómo funcionaba la morada oculta del capital, de dónde salía el valor, yo, dice Vogel, con ambición, voy a ocuparme de la morada oculta de la morada oculta. Es decir, ¿qué es lo que es necesario que exista para que pueda producirse valor? Ese es el razonamiento de la mina. Tirar del hilo que Marx deja ahí y decir, bueno, pero Marx se paró acá, e incluso lo critica, y dice, no se tendría que haber parado acá Marx. Marx tenía servida en bandeja la pregunta. No la hizo, bueno, la vamos a hacer nosotras. ¿Cuál era la pregunta? Bien, perfecto. Para que haya producción de valor, el obrero o la obrera tiene que llegar, de alguna manera, tiene que estar en el lugar de la producción y producir valor. Bueno, perfecto. ¿Cómo hace para eso? Ahí aparecen las mujeres. Para que los obreros y las obreras, para que todo trabajador, para que toda trabajadora, para que el pibe de Rappi, para que trabaja en el almacén de Amazon, para que trabaja en el buquebús en el que vine, para todos y todas las trabajadoras que producen valor, puedan estar ahí y hacerlo, hay alguien que hace el trabajo de reproducción social. Ese razonamiento introduce un elemento para mí muy importante también para nuestro debate, que es que el concepto de reproducción social es un concepto que en sí mismo ya es un concepto de clase. Y en eso se diferencia de dos conceptos que muchas veces aparecen como similares, son similares pero no son el mismo, como sinónimos quise decir, y no lo son, que es el de cuidados o el de sostenibilidad de la vida. Y a mí me parece muy importante que nosotros no le quitemos a la idea de reproducir la vida el filón de clase. Porque nosotras no reproducimos la vida en abstracto. Nosotras no reproducimos la vida en el éter. Nosotras reproducimos la vida en un sistema en el cual todos quienes están acá y la abrumadora mayoría de la población, para sobrevivir tiene que vender su fuerza de trabajo. A menos que acá haya algún capitalista o alguien que vive de renta, todos nosotros, de la manera que podamos, vendemos nuestra fuerza de trabajo. Esa es la forma de vivir bajo el capitalismo. Así se reproduce la vida bajo el capitalismo. No se reproduce de otra manera. Entonces, el concepto de reproducción social en Vogel tiene adentro la noción de reproducción de fuerza de trabajo. Por eso es menos romántico que el de cuidado. Porque si a vos te dicen, che, tenés que llevar adelante trabajo de cuidado, y es una ternura. Che, vos sos la que sostiene la vida. Y bueno, qué sé yo, Eva y yo. Eva no Perón, me refería era una metáfora bíblica. Pero viniendo de Argentina podría ser cualquiera de las dos cosas. No voy a hacer chistes de Argentina. Bien, nosotros no reproducimos la vida en ningún sistema. La reproducimos en este sistema. Y en este sistema reproducir la vida implica reproducir la fuerza de trabajo. Y eso tiene una dimensión, que es lo que ella decía, una dimensión que le quita romanticismo y le quita copadez. Porque como dice Vogel acá, cuando reproducís fuerza de trabajo, vos estás reproduciendo una vida que esté preparada para venderse en el mercado como una mercancía. Ya no estaba tan copado, o sea, era recopado cuando me decías que yo hacía trabajo de cuidado y se sostenía la vida. Si me decís que yo lo que reproduzco son sujetos normalizados, disciplinados en su tiempo, disciplinados en su sexualidad, disciplinados en su moralidad, disciplinados en su apego al trabajo, disciplinados en la formación de su fuerza de trabajo y lo que es capacitado y lo que es discapacitado. Todo formateado para que ese sujeto, que yo no quiero que se muera de hambre, pueda vender su fuerza de trabajo, y ya no está tan bueno el sostenimiento de la vida. Eso para mí es alucinante, porque permite pensar lo contradictorio que es el trabajo de reproducción social.
Por un lado permite pensar eso y mirarlo de costado, diciendo, ok, si yo quiero reproducir la vida sin reproducir la fuerza de trabajo, no me queda otra que luchar por un sistema donde la vida se pueda reproducir sin venderse como mercancía. No me queda otra. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Te puede gustar más militar o te puede gustar menos. Pero lo cierto es que si vos querés un mundo en donde reproducir la vida esté disociada de reproducir la fuerza de trabajo, bueno, entonces lo que querés es otro sistema. Y eso es un ladrillo en la cabeza, ¿sí? Y a mí me parece que está bien el ladrillo ese en la cabeza, porque es un problema para pensar. Entonces, por un lado, al introducir esa contradicción en el concepto de reproducción social, no solo introduce la clase, sino que introduce el elemento de decir una pregunta que quienes somos de la clase trabajadora parece que no tenemos muy permitido preguntarnos, que es ¿cómo queremos que sean las reglas de la reproducción de nuestra vida? Y cuando digo las reglas, no digo solamente lo que tiene que ver con la producción de bienes. Digo todo, digo cuál es el tiempo que nosotros queremos dedicar a trabajar para vivir, cuáles son las formas de familia que queremos conformar para la reproducción de la vida. ¿Tienen que ser familias heteronormativas o no? ¿O pueden ser de otra manera? ¿Tienen que ser familias o pueden ser de otra manera? Entonces, la pregunta ¿por qué tipo de reproducción social nosotros queremos? Es una pregunta que desafía a pensar y que te obliga a pensar el conjunto de relaciones sociales en las que se inscribe nuestra práctica, se inscribe nuestro trabajo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque me parece que también la perspectiva que abre Vogel acá nos abre la posibilidad de pensar ese lugar de las mujeres trabajadoras como quienes efectivamente somos cruciales en la reproducción de la fuerza de trabajo, también lo podemos pensar como un lugar de poder, no solamente como un lugar de opresión. ¿Es un lugar de opresión? Sí, sin lugar a dudas, es un lugar de opresión. Pero no es solo un lugar de opresión. Una innovación que introduce Vogel acá, que no está en el debate del trabajo doméstico, es considerar que como ella quería superar el concepto de trabajo doméstico y hablar de reproducción social, porque quería hablar de la reproducción de la fuerza de trabajo, y no solamente de aquello que sucede en el hogar, ella va a decir que ese trabajo de reproducción social se lleva adelante en distintos espacios, no solo en el hogar. En el hogar, el principal. Y va a dar una explicación de por qué el hogar es el principal. Va a decir que el hogar es el principal porque es el más barato para el capital. Sencillo. No hay demasiada pregunta dando vuelta. Al capital le resulta, la familia heteronormativa, le resulta el espacio más barato para la reproducción de la fuerza de trabajo, entre otras cosas porque el trabajo de las mujeres que así se lleva adelante no se paga. No se paga. Entonces, hay un trabajo ahí no pago que subsidia la ganancia del capital, porque se imaginan ustedes cuánto tendría que pagar un capitalista un salario si nosotros con el salario directamente fuéramos al mercado a comprar todo lo que necesitamos para reproducir nuestra fuerza de trabajo. Todo lo que necesitamos quiere decir todo. Limpieza, comida hecha, lavandería, todo, absolutamente todo. Cuidados de todo tipo. Si tuviéramos que comprar eso en el mercado, el salario nuestro para poder reproducirnos como fuerza de trabajo para ir al día siguiente a laburar debería ser mucho mayor. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque esa unidad familiar, que Vogel dice, el origen de la opresión no está en la unidad familiar. El origen de la opresión está en la necesidad que tiene el capital de reproducir fuerza de trabajo de la forma más barata posible. Ese es el origen de la opresión. No es la familia per se. La familia per se le da un marco. La familia per se le da un marco en donde florecen las violencias. La familia per se le da un marco que consolida la opresión. Ahora, la causa es que el capital necesita a alguien
que reproduzca la fuerza de trabajo de la forma más barata posible para tenerla disponible para poderla explotar. Entonces, esa idea de que allí está el núcleo central, pero no es el único lugar donde se reproduce la fuerza de trabajo, es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitirnos pensar en otros lugares de reproducción de la fuerza de trabajo. Básicamente, las instituciones de salud, las instituciones de educación y todas las instituciones de cuidado. ¿Sí? Si ampliamos esa mirada, también es una cosa importante para pensar el poder de clase que tienen las trabajadoras, y lo digo directamente en femenino, porque básicamente es abrumadora mayoría quienes trabajan en esos ámbitos, preguntarse cuál es el poder que tienen esas trabajadoras, o que tenemos nosotras como trabajadoras de la reproducción social. ¿Por qué esa pregunta aparece como servida? Ustedes saben que, y en cualquier sindicato esto se discute, y en cualquier lugar de la academia esto se discute, la discusión de, bueno, cuáles son las fuentes de poder de la clase trabajadora, pues están muy ligadas a la producción. Obviamente, si viene un petrolero y corta el suministro de petróleo, hace un paro y corta el suministro de petróleo, bueno, ese petrolero se suele considerar que tiene un poder de fuego bastante alto, un poder obrero bastante alto. Si viene un camionero y corta la distribución de mercancías, bueno, ese poder, ¿sí?, que son lo que se llaman las posiciones estratégicas de la clase trabajadora, están asociadas a la producción y distribución de mercancías, obviamente. Bueno, sin embargo, yo creo que nosotras, a partir de lo que plantea Vogel en este libro, tenemos que pensar la posición de las trabajadoras de la educación, la posición de las trabajadoras del sistema de cuidados, del sistema de salud, como trabajadoras que tienen una posición estratégica que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que allí se reproduce la mercancía más importante para el capital, que es la fuerza de trabajo. Cuando hay conflicto en esos espacios, y cuando esos conflictos no son sectoriales, corporativos, esos conflictos combinan dos cosas que en general suelen estar separadas. Demandas de los asalariados, es decir, la demanda por mejor trabajo, por mejor salario, etcétera, etcétera, con demandas de la reproducción social, es decir, demanda por la calidad educativa, demanda por la calidad del abastecimiento de comida en las escuelas, demandas por la calidad de la salud en los hospitales, en las salas, por el atendimiento, la atención de salud mental, por la atención que prestan todas las trabajadoras sociales. Es decir, cuando hay conflictos ahí, si las trabajadoras de esos espacios son conscientes del poder socioreproductivo que tienen, son espacios que generan conflictos comunitarios y que pueden convocar a toda la comunidad. Entonces yo creo que hay que pensarlos al revés de como muchas veces se piensan, como espacios difíciles para ir a la huelga o difíciles para ir al conflicto. Todo lo contrario, son espacios que pueden articular con la comunidad de una manera en que un petrolero no puede articular, que un metalúrgico no puede articular, que un camionero no puede articular, porque no tiene ninguna relación de ese nivel de relación orgánica con la comunidad. Entonces yo creo, y esto no, me parece que tiene que ver con los usos actuales de esta teoría, que la idea de reproducción social que Vogel nos trae, nos facilita, nos invita a pensar con todas sus contradicciones, es una idea que también permite pensar el poder de clase. Y por último, como para poder también abrir el diálogo, creo que hay otro aporte muy importante que hace este libro. Lucía recién hacía referencia a eso, que es la bajada que tiene este libro. Este libro se llama El marxismo y la opresión de las mujeres, y abajo dice hacia una teoría unitaria, ¿sí? Ese hacia una teoría unitaria tiene que ver exactamente con lo que planteaba Lucía acerca de lo que acá aparecen como teorías dualistas, es decir, esas teorías que explican la opresión de género por un lado y por otro lado la explotación de clase, como si fueran o si respondieran a sistemas diferentes de opresión.
¿sí? Yo creo que ese es el sentido común en la gran mayoría de nuestros feminismos. Es decir, yo creo que esa discusión no es en absoluto vieja, es recontraactual. Cuando nosotras salimos y gritamos, el patriarcado se va a caer, yo lo grito locamente en todas las marchas, en el fondo es dualista esa consigna, ¿sí? Porque no decimos, el patriarcado se va a caer, sí, se cae también, el capitalismo sería, bueno, esa consigna no tendría ningún sentido, es incantable, pero lo cierto, que lo que quiero decir yo es que nuestro sentido común, y estoy hablando con nuestro de la militancia, de la militancia feminista, de los feminismos, es dualista, ¿sí? Quizás tiene todo el sentido que sea dualista, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo el feminismo hegemónico ha sido el feminismo liberal, ¿sí? Bajo distintas formas, porque hay feminismo liberal, de ese que uno dice, ay, no tiene nada que ver conmigo, y hay feminismos liberales divinos, progresistas, copados, que tienen mucho que ver con nosotras, ¿sí? Y son liberales, copados pero liberales. Nosotras estamos formateadas más bien en un pensamiento dualista, ¿sí? De hecho, la teoría de la interseccionalidad es una teoría dualista, ¿sí? Porque la teoría de la interseccionalidad no explica la opresión de las mujeres, de las personas afroamericanas o afrodescendientes o negras o indígenas, ¿sí? A partir de un nodo común de opresión que ata la clase, la raza, el género. Eso estaba en Angela Davis. Pero Angela Davis no es interseccional, ¿sí? Entonces, esa idea, Angela Davis es una feminista marxista. Y eso estaba en Angela Davis, estaba en el movimiento negro de las feministas negras norteamericanas, en el caso de Angela Davis. ¿Por qué? Porque no podían estar, porque eran negras de clase obrera y mujeres, y como el chiste que hizo Judith Butler en un momento, solo le faltaba ser gay, y tenía todas las opresiones, todas. Ahora, yo creo que la interseccionalidad, que se ha puesto muy de moda, por eso la menciono, ¿sí? Porque parece como que en todos lados está buenísimo, tirás un interseccional y te vas para arriba. Yo creo que la interseccionalidad es una espectacular perspectiva para describir las opresiones, para situarlas, para decir, mirá que hay enclaves de opresión que combinan una serie de dolencias, de sufrimientos, de injusticias, ¿sí? Pero no explica esas opresiones, no tiene una mirada holista, ¿sí? Y de hecho es la exigencia clásica a la interseccionalidad lo que estoy diciendo, es decir, bueno, ¿cuál es tu teoría total, tu teoría sistémica que permita que esto sea explicable? Bueno, yo creo que hay que tomar esa sensibilidad hermosa que tiene la interseccionalidad, hermosa, para describir, para puntualizar, para pescar las opresiones, y creo que hay que mirarlas desde el punto de vista de una teoría que permita pensar el capitalismo como ese conjunto de relaciones sociales donde esas opresiones se dan efectivamente. Esta es una posibilidad, la teoría de la reproducción social es una posibilidad. Y me parece que eso hace que aquello que nuestro feminismo ha logrado comprender perfectamente, que es que los lugares de enunciación no son los mismos, ¿sí? No es lo mismo ser Nancy Fraser y hablar en la New School for Social Research de Nueva York, que ser nosotras acá en la Universidad de la República, que ser una compañera en un barrio, que ser una mapuche en el sur de la Argentina o de Chile, que ser una negra en un barrio de Chicago. No es lo mismo, no son lugares de enunciación iguales ni equiparables. Esa sensibilidad nosotras la tenemos que poder desarrollar.
Y a eso le tenemos que poner a discutir teorías que expliquen ese conjunto de opresiones a partir de una mirada sistémica. Eso a mí me resulta terriblemente atractivo de esta teoría de la reproducción social. Porque si fue formulada en su momento, hace 40 años, como una teoría que trataba de pensar unitariamente la opresión de las mujeres y la clase, hoy, en sus desarrollos actuales, es una teoría que está pensando la opresión de género, está pensando la opresión de las sexualidades, está pensando incluso las formas de las fuerzas del trabajo, es decir, todas esas fuerzas creativas del trabajo que se ven disminuidas o que se ven descalificadas por el capital, es decir, está pensando todas formas de opresión que se conjugan en el capitalismo y trata de explicarlas a partir de esta reproducción de la fuerza de trabajo. Me parece que eso es muy importante para nuestros debates teóricos, pero también para nuestros debates políticos. Gracias. Muchas gracias, Paula. Capaz que abrimos un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones. ¿Sí? Bueno, yo me quedé pensando, me quedé pensando en esto de lo que traían sobre todo esto de los espacios institucionales en donde los cuidados y la reproducción de la vida pueden ser un poder de lucha, ¿no? Y no lo vemos como tal, sino como una dificultad. Yo creo que, bueno, tiene que ver con la romantización de los cuidados y la romantización de que vos no podés dejar de cuidar a una persona que está enferma porque cómo vas a hacer una huelga en ese sentido, ¿no? Incumpliendo como mujer, ya no como persona, no forma parte de los derechos tuyos, estás vulnerando los derechos de otro, ¿no? Como se torna un lugar muy complejo. Pero yo me estaba acordando ahora de durante la dictadura, cuando es la huelga general, que una de las cosas que se hicieron, de la que hubo algunas réplicas después, pero bueno, no como en ese momento, que por ejemplo se tomaron los hospitales por parte de los trabajadores, ¿no? Y entonces se hizo algo que es como muy tradicional en la reproducción de las mercancías, que es tomar el centro de producción, y se tomaron los hospitales bajo el poder de los trabajadores. Y ahí lo interesante también, bueno, yo pensaba esto también como de lo dualista, ¿no? Yo creo que es fruto de la militancia de las mujeres y de la doble militancia de las mujeres el que tenga que ser dualista nuestro pensamiento y de tener que estar diciendo todo el tiempo, no, pero ¿para qué? Para que existe el patriarcado, ¿no? Sí, todo bien con el capitalismo, pero existe el patriarcado. Es como el resultado del cotidiano, de la lucha, ¿no? De que tenemos que estar todo el tiempo aclarando. No es que esperamos a después, tiene que pasar ahora, tiene que ser ahora, y entonces una forma ha sido como mostrar esto. Yo creo que en esto que decíamos que estamos viviendo un momento como de repliegue, yo lo que veo es que una de las cosas es que es imposible explicar la opresión femenina sin cuestionar el capitalismo hoy. Ya es como imposible hacerlo, por eso hay también como un repliegue de ya no es tan fácil decir que sos feminista. Porque me pasó hace unos días en la marcha que hubo frente a INAU, hubo una denuncia de abuso de un trabajador, que además resultó ayer de mi agrupación dentro del sindicato. Fue muy duro enterarme de la situación, pero más duro fue enterarme de que la agrupación ya lo habían expulsado por acoso a compañeras de la agrupación. Yo me fui de INAU hace muchos años. Pero el asunto es que lo que me pareció interesante es que la mayoría de las mujeres aclaraba que no eran feministas. Y aclaraban en la asamblea que no eran feministas y aclaraban en la marcha que eran feministas. Y salieron todas feministas de ahí adentro de las cosas porque salieron gritando, no se sabían una consigna. La compañera que convoca a la marcha termina de convocar, logran convencer, porque metieron 100 mujeres en la asamblea en Suinau, y entonces ahí recién lograron hacer una marcha que no querían hacerla. Y entonces grita, tocan a una y no puede creer y no la pueden terminar.
que enseñar como, che, dale. Es como la más básica. Y bueno, por eso salían todos porque salieron inventando canciones, pero pasó. Pero quiero decir que es muy difícil, no ser, esto de la interseccionalidad, yo creo que lo que trae es como un intento liberal de tratar de no decir, de no decir que en realidad es el capitalismo el problema. Entonces, bueno, pasa que la historia y la... Me parece como que tiene como su explicación. Sobre todo, me quedé sobre todo con esto de la dualidad, como de que hay una cosa de la militancia que nos obliga a estar todo el tiempo aclarando, ¿no? ¿Para qué está el patriarcado, no? No sé. Gracias. Sí. Personalmente no puedo concebir la lucha feminista sin luchar contra el capitalismo, ¿no? Yo no considero como separadas. Pero me gusta la palabra opresión, porque si le saco la O, queda presión. Entonces, todas fuimos educadas y criadas en un sistema, fuimos presionadas para hacer con fuerza de trabajo, ¿no? Como reproducción social, o bueno, o casarte, reproducirte. Y trayendo eso a Uruguay, a un país donde vivo, al país donde vivo, tiene mucho que ver, me quedé pensando en el tema sindical. Los sindicatos son machistas, patriarcales, capitalistas en Uruguay, la mayoría. Pero además hay un sindicato que tiene una fuerza tremenda en Uruguay, que es el SUNCA, donde muchas veces se han dado estas discusiones. Son casi imposible hablar de ese tema. Por otro lado, soy parte de la lucha por el agua y la tierra y el territorio en varias organizaciones, y es muy difícil también poder encontrar aliados en los sindicatos. Si bien encontramos, pero bueno, las mujeres necesariamente no estamos muy representadas. Nada, sigo pensando en la palabra presión porque lo que pasó con Milagros, que comentabas al principio, tiene mucho que ver con esto de estar presionadas para hacer que queremos terminar en todo esto. Antes de continuar dando la palabra, quiero recordar que hay unas hojas que están circulando, no sé si las divisan o alguien las tiene, pero está bueno si alguien llegó después y quiere anotarse, quiere poner sus datos para quedar comunicadas, para ver la posibilidad de conformar un grupo de estudio sobre el texto, bienvenidas. Sí. Bueno, gracias, sí, Paula, sumamente interesante, buenísimo. No sé mucho cómo decirlo, es como una sensación que me queda de fondo. Sé que el capitalismo es algo como, parece como un proceso, ¿no? Pero es, de alguna manera, los padres, familias, asfixian, nos trata. Pero siento que todo se convierta en trabajo, a mí me complica porque estamos siempre en ese registro, digamos, ¿no? Y sé que está acá porque, gracias por ver un hijo que va a trabajar hoy, ¿no? Lo sé y hay mil cosas de las contradicciones de la vida cotidiana, pero siento que hay algo que en algún momento necesitamos como fugar de ahí, aunque sea en un, no sé si es un imaginario utópico, o sea, porque también empieza el nivel de utopía, no hay ya toda esa cosa de lo que no es posible y todo esto, ¿no? Entonces, me preocupa pensar todo el tiempo, o sea, resulta extremadamente valiosa esa diferencia que existe entre la reproducción social y de la vida, ¿no? Pero hay algo de la vida, digamos, que me gustaría no olvidar. Después se pone todo medio romántico y empieza la Pachamama y lo indígena, toda una cosa que sí, vamos arriba, pero también el capitalismo, entonces ahí también empiezan como otras cosas que, bueno, entonces bueno, por eso pensaba esto del dualismo, que de a ratos no soy y de a ratos me viene, ¿no? Como que de a ratos me pongo solo patriarcado y de a ratos no se me junta y ahí se me va mezclando,
¿por qué también hay algo de la dimensión de la vida que no necesariamente es tan mercantilizable en términos inmediatos, que termina conformando también el patriarcado? Entonces ahí qué pasa, ¿no? O sea, bueno, pues eso, pero ahí va, era como por ahí. Porque es que no quiero más trabajar, no quiero pensar en el trabajo, o sea, no quiero más trabajar más, no quiero... Sí, ¿Cuántos años de trabajar? 200 más, 200 más. Bueno, eso. Yo quiero decir que tal vez habría que hacer como una aclaración entre el trabajo y la diferenciación con el empleo. El trabajo es como mucho más amplio y creo que la reproducción del trabajo va como más presalida, tal vez se pueden ampliar eso. Yo voy a retomar un par de comentarios. Yo me preguntaba, recién las escuchaba, ¿no? Y en esto de que yo creo que para las mujeres es como muy obvio la existencia de la doble opresión o de la presión. Es tan obvio porque nos atraviesa el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los sindicatos? Los sindicatos, por lo menos en este país, la mayoría de la dirigencia es masculina. Entonces, el asunto es cómo estos varones no lo están viendo, digamos, ¿no? Es decir, no, porque no les atraviesa el cuerpo, porque no paren. Es decir, simple, porque cuando se enferman los pibes no se quedan, porque yo, que soy profesora, cuando hay un problema con un pibe, digo, che, llamame a la madre. Cuando me di cuenta de eso, dije, yo también empecé a llamar a los padres. Y que el padre me diga, pa, no sabes qué, no tengo ni idea de eso, se encarga mi mujer, pero por lo menos dejarlo en evidencia. Luego no tenés ni idea de quién estás criando. Pero yo misma, en ese pequeño gesto, como docente, en un lugar de reproducción, ¿no?, de la fuerza de trabajo, me di cuenta que por más que tuviera un discurso y creyera que tenía una praxis feminista, reproduzco esas cosas que lo único que hacen es reforzar esta presión sobre los cuerpos de mis pares, ¿no? Esto también de que es muy incómodo pensar que estamos laburando todo el tiempo. Yo creo que esto que decía la compañera de poder diferenciar el trabajo del empleo es vital, ¿no? Podemos entender el trabajo como lo entiende desde Adam Smith y Marx, como la transformación de la materia. Y eso es muy útil. Pero también es muy agotador, porque al cansancio que nos traen nuestras rutinas, al cansancio que nos trae la sostenibilidad de reproducir la vida y de reproducir la fuerza de trabajo, también se nos suma ahora, una vez que tomamos contacto con esto, es la imposibilidad de volver para atrás. ¿A qué voy con esto? Yo ahora sé que por acción o por omisión soy responsable. La verdad que, loco, estoy cansada, laburé 12 horas, me tomé 3 bondi, no tengo ganas de ahora de luchar porque se caiga el capitalismo, ¿saben? Y encima vengo y mañana tengo una asamblea a pelear con mis compañeros para que se den cuenta que hay que hacer un paro o que hay que expulsar a un compañero de un sindicato, ¿no? La verdad que no tengo ganas, es agotador. Entonces por eso yo creo que también necesitamos fugar. Porque es agotador en el lugar en el que nos pone, porque esto que decía Paula, yo ya si quiero reproducir otras formas posibles de la vida, no me queda otra que comprometerme con el presente. Y a veces no tengo resto para eso. ¿No? Por eso también nadie se salva solo, ¿no? La lucha es colectiva. Porque así como yo no tengo resto, mis compañeros tampoco tienen resto, pero algo, si nos juntamos con un otro, siempre nos queda, ¿no? Creo que justamente un poco como el enojo y la frustración, porque a mí me pasó también cuando lo leí, ¿no? Y cuando tomé contacto con esta anécdota que les decía, es eso. Loca, no me estás dejando espacio para que respire. No. Lamento decírnoslo, pero no lo hay. No tenemos espacio para respirar. No solo porque vamos a trabajar hasta los 65, probablemente que nos caigan en medio de otra reforma jubilatoria, trabajamos hasta los 80, o nos muéramos en los puestos de trabajo, cosa que ya hay gente que le sucede. ¿Tá? Pero es como cuando uno le dice a un pibe, bueno, viste que madurar es un poco rescatarte, ¿tá? Como laburante, como clase trabajadora no nos queda otra que rescatarnos. Y rescatarnos es esto, es hacernos los tiempos para juntarnos con otro, con otra, y una lloradita y a seguir, porque nos atraviesa el cuerpo. Y aunque nos agote, es como explicarle, yo celebro que haya varones, y no sé si hay varones, porque hablamos de marxismo,
o porque hablamos de la opresión de las mujeres. Y sospecho que es por lo primero. Porque miren que yo he presentado libros y artículos sobre género y no va nadie. No va nadie. O sea, vamos a la misma de siempre, ¿no? Entonces celebro que estén varones acá. Los queremos muchísimo y los necesitamos. Los necesitamos porque controlan muchos de los espacios de decisión colectiva, porque le cedemos esos espacios las propias mujeres, porque votamos solamente varones como candidatos a presidente. Le cedemos el control de nuestros países cuando somos más del 50% de la población. Necesitamos que entiendan que la opresión de clase es también una opresión de género, y yo a veces, y esto tal vez sea un divague, empiezo a creer que el patriarcado es otro nombre de nombrar el sistema capitalista. Bueno, por lo que vos planteabas de algunas cosas que me dejaron pensando, que están buenísimas las cosas que dicen. Sobre los sindicatos, quería traer una anécdota. Cuando en 2018 se discutió la legalización del aborto en Argentina, que perdimos la votación, como ustedes saben, la cúpula completa de la CGT, la Confederación General del Trabajo allá, durante el periodo de debate en el Senado sacó una declaración pública, una solicitada en todos los principales medios, que decía: justicialistas por la vida. Pare ahí. Sufrimos cosas peores. Y el argumento era, la solicitada afirmaba: la cúpula entera menos uno. La cúpula de la CGT son todos varones, ¿no? Digamos, empecemos por el principio. Son todos varones. La firmaba uno, todos menos uno, Schmidt, de Señaleros, el sindicato con menos fuerza dentro de la cúpula de la CGT. El argumento era que, dado que la cúpula de la CGT se inscribe dentro de la tradición justicialista, el peronismo, y el peronismo está a favor de la vida, estaba en contra de la política de descarte del neoliberalismo. Digo yo, en serio, yo me estoy riendo porque no sé por qué me río. Porque ya es ley. Están en contra de la política del descarte, y como todos sabemos, el aborto es parte de la política del descarte. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, hicimos un pañuelazo en la puerta de la CGT, etcétera. Pero eso fue muy importante hacerlo, por supuesto, pero no era la clave en el sentido del debate. ¿Qué es lo que resultó muy difícil discutir en ese momento? Fue muy difícil discutir que la legalización del aborto era tenía que ser parte del programa de la clase obrera. ¿Por qué? Un sector del sindicalismo, menos reaccionario que la cúpula de la CGT, decía: las bancamos, dale, vayan ustedes por su derecho, ¿sí? Y la discusión era, bueno, ¿el aborto qué es si no es el derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo? Y nosotros decíamos, sí, pero no es solo eso, por supuesto. ¿Es un derecho individual el aborto? Sí, es un derecho individual. ¿Es un derecho en ese sentido liberal? Sí, es un derecho liberal, ¿sí? Ahora, ¿es solo eso? No es solo eso. Porque el aborto es sí o sí la posibilidad de planificar y de decidir sobre la reproducción social de la familia trabajadora. Ahí deja de ser un derecho liberal de las mujeres, que es como lo toman, por ejemplo, las negras en la tradición negra de justicia reproductiva. Deja de ser un derecho individual y pasa a ser un derecho que tiene, por supuesto, a las mujeres y a las personas gestantes en el centro, pero es un debate del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras sobre cómo queremos definir las condiciones de la reproducción social de nuestras familias trabajadoras. Bueno, eso fue como sumamente difícil hacer ese debate. Por parte nuestra, que ellos lo entendieran, lo aceptaran, eso no sucedió nunca. Digo, por parte nuestra fue muy difícil,
poder salir de la lógica liberal de la defensa del aborto. En ese sentido digo yo, que tenemos un montón de debates para hacer, para poder tratar de meter las dagas más filosas que podamos dentro de las organizaciones sindicales, porque es muy difícil esa batalla, ¿sí? Y creo que eso hace falta los argumentos más fuertes para poder decir, digamos, no, para poder decir, no, nosotros no aspiramos, nosotras no aspiramos como máximo que ustedes se solidaricen con nuestros problemas. Nosotras aspiramos que ustedes entiendan los problemas de las mujeres trabajadoras y la opresión de las mujeres trabajadoras como problemas centrales de la clase. Si no lo entienden así, va a haber eso que vos mencionás permanentemente. En relación con lo de las luchas, lo que vos decís es tal cual. Eso que para mí este libro permite pensarlo como poder socio-reproductivo, no solo el capital, sino el Estado lo mira exactamente en su contrario. Es decir, alienta toda culpabilización, que es enorme, lo sabe cualquier persona que trabaja en el área de reproducción social, sobre todo si trabaja con niños, con enfermos, es muy difícil, ¿sí? Y eso es usado permanente para evitar, bueno, de hecho existe, la verdad que no sé cómo es acá, allá están tratando de meter la ley de servicio esencial, en este contexto puede ser que pase, de servicio esencial en todos los servicios de reproducción social, estamos listos, no, digamos, huelga salvaje o muerte se llama. Ahora, creo yo que incluso para discutir dentro de los sindicatos e incluso para discutir entre nosotras cuando aparece ese sentimiento de culpa, porque aparece. Y voy a decir una cosa, y yo creo que está bien que aparezca. ¿Qué quiero decir con que está bien? Lo que me parece más que es que ese sentimiento obture la posibilidad de la lucha. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir, y con esto quiero ligar algo con vos, porque efectivamente el trabajo de reproducción social, al trabajar con personas, produce un vínculo que es inmercantilizable. Y eso es una cosa alucinante. Es una cosa alucinante. Entonces yo quiero defender eso a morir, ¿para qué? Para que no sea mercantilizado bajo ningún concepto. Ellos lo usan para poder legitimar y sostener la mercantilización. Pero eso es una cosa alucinante, que haya resistencia de la vida a la mercantilización. Es una cosa alucinante. Hay una película, no sé si la vieron, si no la vieron, véanla, porque es un gol, que no sé cómo salió en castellano, en la de Ken Loach, Sorry, We Miss You. Algún quebrolochano acá, no hay ninguno, lo queremos para siempre. Bueno, no sé cómo se llama, búsquenla en inglés. Sorry, We Miss You, como... Es un juego de palabras. Bueno, es la historia de un trabajador de Amazon, un trabajador que compra el discurso, compra comprensiblemente, eso no fue en absoluto un desdén, compra porque es comprable y porque es comprensible el discurso del trabajador independiente, ¿sí? Y su compañera es una enfermera a domicilio, trabaja por una empresa privada a domicilio. Bueno, véanla, porque si vos querés ver hecha película la contradicción entre mercantilización y vida, entonces tiene una capataz que le está pidiendo que por favor vaya a las casas y liquide es cuidadora de adultos mayores y tiene que sacar, no sé, 15 viejos por día. Ese es más o menos el diálogo con la capataz. Y ella llega a las casas y las personas son personas y necesitan que las toque, que las cuide, que la haga una escena hermosa, que la peina, hermosa, que la peina la señora a ella, a la trabajadora, la peina, le suelta el pelo y le empieza a cepillar, es hermosísima. Bueno, si uno quisiera, bueno, eso tiene que ver con tu pregunta. Yo creo que nosotras y nosotros, la clase trabajadora, nos tenemos que resistir absolutamente a que todo se transforme en trabajo, y mucho más a que todo se transforme en mercancía. Y creo que parte de la historia de la clase trabajadora, con las mujeres en el centro de esta parte en particular, no es solo la historia de la lucha por las 8 horas, por el salario, por los sindicatos, por las condiciones.
es la historia de una enorme resistencia a ser reducidos a la mercancía fuerza de trabajo. La clase trabajadora es la lucha por robarle al capital lo que quiere mercantilizar, por crearse espacios para el amor, para el placer, para la sexualidad, para el cuidado, para el juego, para el ocio, para el arte. Es decir, somos una clase que resistimos como locos la mercantilización y la transformación de nuestra vida en una vida dedicada solamente a trabajar para vivir. Entonces, sí, yo creo que hay que seguir esa tradición, resistir como locos. O sea, no sé, yo no sé por qué nosotros nos discutimos como una cosa obvia en el progresismo o en los sindicatos de izquierda y qué sé yo, la reducción de la jornada de trabajo. Es una cosa delirante, que parezca una consigna de bolchevique, es una cosa loca, que parezca la toma del Palacio de Invierno. O sea, es una cosa básica. Entonces, bueno, pero no, está prohibido discutir que queremos trabajar menos para gozar más, para pasear más, para estar más con nuestros niños sin que esté bajo la presión de ese trabajo de reproducción social que hay que llevarlo a cabo adelante sí o sí. No, para jugar, para recuperar un poco nosotras nuestro juego. Entonces, sí, o sea, 100.000% con vos. No reduzcamos nuestra vida a trabajar para vivir bajo ningún concepto. ¿Alguien más quiere decir? Sí, como no. Sí. Muy emocionante. No estoy aquí por la ¿cómo es? No estoy aquí por la sí, claro. Empecé la semana pasada. O sea que sí, de alguna manera. Me vinculo mucho con tu expresión esta de una lloradita y a seguir comiendo. Sí, eso dije. No, que trabajo mucho en cuidados de equipo. Siento que hay una posible politización que no termina de pasar. Para esto de queremos cuidados de equipo y ¿qué nos dan? Gimnasio, chicos. Uno, por ahí deslizaste una cosa de la reproducción del disciplinario. Me dejó mucho como. No salió en ninguna parte de la cuestión de la precarización. O sea, yo trabajo mucho con este concepto. Y da como algún comentario al respecto. Si estas compas que están trabajando la hipersegmentalización, como nuevas formas de desarmar la clase, ¿no? Porque hay una universidad que llena de angustia, ¿no? Conecto con el cine, que es como nuevas formas de activismo en la vida o de pop. Eso deslizaste por ahí que me encantó. Y me hiciste pensar mucho en, como decía acá, la idealización del indígena, quitando todo eso. Me quedo pensando en mercancía y reciprocidad. O sea, dijiste, formas del tiempo. Estoy abriendo como una carpetita que dice nuevos repertorios de la lucha que gracias al feminismo podemos luchar. Y viene toda esta cuestión del tiempo. El tiempo, la valorización del tiempo, el tiempo de cuidados, el tiempo de descanso, ¿no? Quitarle esa pavada de que el trabajo es el tiempo solo, ¿no? Dijiste formas del tiempo y también creo que dijiste entre líneas formas de parentesco. Cuando si no es la heteropatriarcal familia, ¿cómo es? Estoy pensando, ¿cómo nos cuidamos entre varios? ¿No? De nuestras crianzas, de nuestros cuidados terminados. Y eso, o sea, como que una posibilidad de abrir espacios donde revaloricemos el valor en clave de la reciprocidad. Como los ensayos que no. O sea, como quedamos en esto y yo cuidé a tu mamá. Suena tan genial, pero me hiciste pensar en todo eso. Y quizás ya más para las filosofías. Esto del dualismo, a mí siempre me invita a decirle que sí. O sea, como si hay dos, al mismo tiempo, yo qué sé. ¿No? Como ese afán monoteísta, porque creo que está en un lugar muy, muy profundo eso de la esencia de la lucha, la esencia del asunto.
si es un sistema de operaciones y el otro, son las dos cosas al mismo tiempo y no sabemos cómo se integran, pero están ahí y las sentimos en nuestro cuerpo. Siento ahí como algo muy profundamente fetichizador del capital que nos hace creer que los estados organizadamente y luego el estado llega y lo subraya, ¿no? Está por ahí y más cosas, pero quería decir. Gracias. ¿Alguien más? ¿No hay nadie? ¿Yo puedo decir algo más? Sí. No, porque me quedé pensando con eso del tema del capital como esta cosa fetiche que hay en relación al capital, y ahora la nueva forma de explotación es el emprendedurismo, ¿no? Y esta cosa y la incapacidad de ver, bueno, no sé, pones una máquina y sacas un puesto de trabajo y lo que se implica, pero también lo que se implica en términos de que todo lo que hay acá es producto del trabajo de la clase obrera, o sea, el conocimiento para hacer la bombita de luz, la silla, el conocimiento para hacer esa máquina que hace que ya no haya una cajera, sino que no implica el conocimiento de la clase trabajadora. Y hay como una dificultad para entender como eso como algo propio, como algo, ¿no? que la clase tiene que entender como propio. Por eso puede pedir 6 horas, porque no tiene sentido que trabajemos más, pero porque no tiene lógica también en términos de lo que necesita, lo que realmente es necesario hacer en términos de trabajo concreto en función de los avances que generamos nosotros, ¿no? Porque hay un montón de anécdotas que es esto, tiene que ver con cómo funcionan, por ejemplo, las fábricas japonesas, que eran muy famosas porque tenían un uso como muy eficaz del conocimiento de los trabajadores y el uso del conocimiento de los trabajadores para producir mejor, ¿no? Pero también eso hizo que los propios trabajadores fueran mucho más conscientes de lo que ellos significaban en el proceso. Entonces hacían una huelga produciendo de más, no de menos. O sea, porque también les permitían estar como mucho más apropiados. Yo creo que esto que pasa ahora con esto de los cuidados, yo soy acompañante terapéutica. Y bueno, ahora viajo al Congreso Argentino de Acompañamiento, y están con la ley de acompañamiento, me tienen algo, no se puede legislar un hongo, el acompañamiento terapéutico es un hongo, era un libro, el tema soy yo. No se puede legislar por suerte, porque una de las cosas que tiene que ver con esto de la reproducción de la vida, ¿no? El acompañamiento terapéutico es algo como que va creciendo, ¿no? En lugares inhóspitos, cuando ya nadie sabe qué hacer, cuando ya no se sabe qué más ponerle, le pusieron psiquiatras, psicólogos, no saben, y entonces le ponen acompañamiento terapéutico. Acá en Uruguay se está usando mucho en escuelas, pero ¿qué hicieron? Hicieron o sea, saben meternos el dedo en la llaga porque utilizaron el Sistema Nacional de Cuidados, que estaba pensado para ayudar a las mujeres en sus casas con personas con cuidado, lo pusieron en la escuela a cuidar niños con autismo sin formación, y entonces, nada, teníamos a los asistentes personales trabajando en la escuela cuando, además, digamos, culpabilizándolas por no tener formación. Además, lo que se quería era que no tuvieran formación, porque eran personas que se les quería reconocer la tarea de cuidado que ya hacían, entonces era importante que tuvieran formación, que fueran mujeres, que además, por supuesto, hay muchos varones, porque acá se paga, entonces los asistentes personales no son las mujeres, hay muchos varones. Quiero decir que esto de apropiarse como de lo que es nuestro en términos tenemos como seteada la cabeza en relación como a lo que nos pertenece, a esto de... Por eso me venía como este ejemplo de la toma de un hospital, porque ahí también, a mí me pareció como muy significativo los cuentos que me hacía mi viejo sobre esa toma, porque implicaba también cómo cambiaban las relaciones interpersonales a la hora de hacerse cargo y de responsabilizarse de un hospital de neonatales, de Tanzania. Y que en los
15 días que duró la huelga, o sea, falleció un niño y lo lloró todo el hospital. Entonces, cómo reapropiarse también de eso que vos haces, en realidad con la intención de producir una sociedad mejor, ¿no? Que siempre todo es usado en tu contra, y sí, siempre estás reproduciendo el sistema, o sea, estás talando árboles, yo qué sé, si querés buscar la vuelta, siempre todo lo que hagas es cómplice, ¿no? Y tenemos que estar todo el tiempo al mismo tiempo. Yo lo que creo es que ahí es como esta cosa de que, o sea, para mí fue más fácil cuando me di cuenta que además de ser feminista era machista. Es como, aceptalo. Son las dos cosas. No es que te curaste, ¿no? Entonces, es eso. Yo soy anticapitalista y soy capitalista. O sea, estoy atravesada por... Yo creo que estoy atravesada por cuestiones que tenemos que estar todo el tiempo como peleando de esto de que no nos damos cuenta de hasta dónde tenemos metido cosas que tienen que ver con esto de la propiedad privada, a eso me refiero, que somos capitalistas por mucho por muy anticapitalistas que seamos, ¿no? Como somos machistas por muy feministas que seamos, como es no olvidarte que ahí hay algo siempre que tenés que estar como revisando. Gracias. Capaz que antes de seguir, recordarles que hay una hoja circulando, recordarles que hay libros disponibles para quien se lo quiera llevar. Gracias. ¿Alguien más quiere, capaz que una intervención más y hacemos un cierre desde la mesa, si les parece, para respetar el horario? Ya estamos por eso. Bien, capaz que si ustedes quieren cerrar. No, solamente agradecerles el espacio, todo el trabajo, el esfuerzo, la comunicación regular, sobre todo en estos momentos en que estamos que siento que los racismos están surgiendo o que estuvieron, pero que ahora están de cara muy impunemente. Entonces, me parece importante. Creo que habías nombrado por decir algo sobre el trabajo que también esto es muy abarcativo, que tiene que ver con esto de poner de cara también en lo que es el capitalismo y la opresión y demás, que no se quede por debajo de la alfombra, que no nos olvidemos, que continuamos en la lucha y sobre todo ahora. Y acá la compañera, pues nosotros somos activistas por Palestina, entonces claro, hacer la mención de que hoy, que no nos olvidemos que hoy las mujeres palestinas la están luchando, la están peleando, están en 35.000 embarazadas, están continuando para poder continuar la etnia y que esto no termine finalmente en homicidio y sobre eso. Y gracias. Dos últimos avisos, capaz que ahora a partir de la intervención de la compañera me deja picando algo que tenía ganas de hacer y que ahora voy a hacer. Con esa bandera de Palestina nos vamos a sacar una foto para también mandar un mensaje a nuestras hermanas, las mujeres palestinas también. Y decirles que nos vamos de acá, pero quien quiera acompañarnos, vamos a ir a tomar algo, a despejarnos un rato, a brindar por nosotras, por nosotres. Así que bueno, muchas gracias por su presencia. Vamos a la